SER Podcast. Y comienza esta edición de Hora 25 con 3 noticias de ahora mismo. La primera, 4 migrantes han muerto esta tarde ahogados porque los pilotos de la lancha en la que intentaban llegar a España les han obligado a lanzarse al agua. Se han ahogado. Ha pasado lo mismo con otra embarcación que ha llegado a otra playa distinta de Cádiz. También les han obligado a lanzarse al mar, pero ahí no hay ningún muerto. Ninguno de los migrantes ha muerto. Radio Cádiz, Francisco José Román, última hora. Al menos 4 personas, insistimos, 4 personas inmigrantes han fallecido, 28 han sido rescatadas, 3 atendidas en centros médicos en las costas de San Fernando y Chiclana tras ser arrojadas al mar, como dices, por los encargados de las lanchas Zodiac en las que habían sido trasladadas desde Marruecos. Entre ellos viajaban 6 menores. Esas son las cifras confirmadas, pero algunas fuentes indican que habría hasta una decena de desaparecidos en el mar de Cádiz en este preciso momento. La primera expedición abandonó antes de llegar a tierra a 27 inmigrantes frente a la playa de Campo Soto en San Fernando. Los obligaron a saltar a punta de cuchillos, según ha confirmado esta tarde la Cruz Roja. De ellos, 4 han perdido la vida en el intento de alcanzar la costa de Cádiz. El resto, 23, han sido auxiliados. En la segunda expedición, frente a la playa de Santipetri, en Chiclana, los encargados de la embarcación arrojaron al mar a 50 metros de la costa a 8 personas que han podido ser rescatadas por los miembros de un club de windsurf que tenía una embarcación en la zona. La empresa se llama Náuticas Gurri y su gerente, Javier González, lo ha explicado esta tarde en la SER. Han ido a tirarlo en la zona donde hay más corriente, en Santipetri. Acompañado de que no sabían nadar, pues han ido hundiendo uno por uno. La suerte es que yo, junto a mi hijo, que estábamos trabajando, me fui a por ellos y yo me iba primero por los que estaban ya boca abajo, porque en cuestión de 1 minuto y medio estaban boca abajo y con espuma en la boca cuando lo íbamos recuperando. 3 de ellos han necesitado las tareas de reanimación y los otros 5 pues lo hemos subido también al barco y lo hemos llevado a tierra. En total, 35 inmigrantes, 4 fallecidos, 28 rescatados que han sido conducidos al CATE, al Centro de Atención Temporal de Extranjeros de San Roque, en el campo de Gibraltar, y 3 ingresados en este momento en el hospital por hipotermia. El PP acaba de fracasar en uno de sus primeros intentos por elevar a Europa su oposición a la amnistía. El Comité Europeo de las Regiones, ha desestimado una enmienda contra la amnistía que habían firmado los presidentes autonómicos del PP y que pedía a la Unión Europea que prohibiera la concesión de este tipo de medidas de gracia. Sin embargo, el Pleno del Comité ha aprobado otra enmienda que dice todo lo contrario, que asume que la elaboración de amnistías e indultos es una competencia estatal y propone dejar en manos de cada país los mecanismos y las circunstancias que rijan la aplicación de este tipo de amnistías. El presidente de Murcia, López Miras, del PP, había pedido entusiastamente durante el pleno el apoyo rotundo, decía, de Europa ante la ley de amnistía. Con la ley de amnistía, el gobierno de España quiebra el Estado de Derecho y la separación de poderes y elimina delitos a petición de los delincuentes. Con lo que a la amenaza que esto supone para nuestra democracia se suma el trato desigual a regiones como la mía. Ante este retroceso que se aparta de los valores de la Unión Europea, es fundamental contar con el apoyo claro y rotundo, con el pronunciamiento de la Unión Europea en defensa de la libertad, la igualdad y la democracia en mi país. Esto es cuestión de todos. Les pido que no miren hacia otro lado. Gracias. Los españoles les necesitan. Muchas gracias. Les pido el apoyo para esta enmienda. Gracias. Se vuelve a casa de vacío el Partido Popular porque el Comité Europeo de las Regiones no asume esa enmienda del PP contra la amnistía. Y tercera noticia, esta de ahora mismo, el jurado acaba de declarar no culpables a los policías que tiraron abajo la puerta de una casa para detener a los jóvenes que estaban celebrando una fiesta ilegal durante la pandemia, saltándose la normativa sanitaria que regía en aquel momento. Este caso se conocía como el caso de la patada en la puerta. Acabamos de saber que el jurado declara a los policías no culpables de allanamiento de morada. Alfonso Ojea, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, Aimar. El jurado popular, compuesto por 9 hombres y mujeres, acaba de hacer público su veredicto, un veredicto de no culpabilidad para los 2 agentes que estaban acusados de allanamiento de morada al derribar con un ariete la puerta de un domicilio en el madrileño barrio de Salamanca en marzo de 2021, en la segunda fase de la pandemia, cuando este país permanecía bajo el estado de alarma, también declarado como el primero, posteriormente inconstitucional. En un principio fueron 6 los agentes de la Policía Nacional los que estaban acusados, pero durante la vista oral que se ha desarrollado en la Audiencia Provincial de Madrid en las últimas 3 semanas, se retiraban los cargos contra 4 de ellos. Quedaban 2 funcionarios de la seguridad del Estado como acusados, que ahora ya no son culpables de nada. Ahora será el momento de los magistrados profesionales para redactar el fallo judicial definitivo.
El tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. Se acerca un cambio de tiempo importante que nos traerá viento fuerte del suroeste y lluvia a prácticamente todo el país, donde menos en el Mediterráneo, y especial atención en la vertiente sur de los principales sistemas montañosos, tanto del sistema central como de la Ibérica y sobre todo en los Pirineos, ya que en este episodio de lluvia, en algunos casos tendremos acumulados de agua cercanos a los 200 litros por metro cuadrado, además con temperaturas claramente más altas, ascenso importante de la cota de nieve. Hora 25 sigue esta noche en Ser Más y en los móviles, porque a partir de 1:30 a la antena de la Ser llega Carrusel Deportivo. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Con un partido ya en juego, el Sevilla le está ganando en el minuto 60 de partido 2-0 al PSV con goles de Ramos y Esnesiri. Con esta victoria, si se confirma, el Sevilla tendría opciones de clasificación en la última jornada. A las 9, Real Madrid-Nápoles y Real Sociedad-Salzburgo. Tanto el Real Madrid como la Real Sociedad ya están clasificados para octavos de final. Y una noticia de última hora, el Atlético de Madrid acaba de comunicar que su jugador Pablo Barrios, que disputó ayer un partido en la Champions con el equipo, sufre una rotura de menisco, va a estar seguramente 3 meses de baja. Gracias, Gallego. Empieza Hora 25. A la espera de saber, posiblemente de un momento a otro, si se alarga la tregua entre Israel y Hamás. En caso de que no se alargue, expirará mañana a las 6 de la mañana. Los mediadores, tanto Egipto como Estados Unidos, están diciendo esta tarde que confían en un acuerdo para mantener la tregua 2 días más, pero de momento ese acuerdo, la luz verde, no llega. Entre tanto, Nicolás Castellano, enviado especial, buenas tardes. Hola, Aimar, buenas tardes. El ejército israelí endurece los ataques en Cisjordania, pese a que ahí no opera Hamás. Hoy las autoridades palestinas denuncian que Israel ha matado en Jenin a 4 personas, incluyendo a 2 menores de 8 años y 15 años. Y hay un vídeo, Nico, de ese momento verificado por las ONGs y es terrible. Sí, en Cisjordania y Mar no se le llama guerra, pero lo cierto es que la violencia se ha disparado también desde el 7 de octubre, con más de 250 muertos en poco más de 50 días y de ellos más de 60 niños, como los 2 de 8 y 14 años abatidos, como dices, por francotiradores del ejército israelí en una incursión sobre Jenin, donde se ha celebrado su funeral esta misma tarde. Todo ante la impotencia de los médicos de Médicos Sin Fronteras y del hospital de la ciudad. Luz Saavedra, de esta ONG, nos explicaba y denunciaba cómo los blindados incluso bloqueaban el acceso al hospital. Estamos recibiendo muchísimos informes y relatos sobre la destrucción de casas, las personas que han resultado heridas, incluso unos vídeos muy difíciles de ver en estas circunstancias cuando no estamos pudiendo hacer nuestro trabajo, de gente de niños que han sido tiroteados por francotiradores. Hoy lo hemos visto en vídeos, pero los ataques a los niños y jóvenes de Cisjordania son diarios. Este es el momento en el que una enfermera que quería ayudar a un herido en el campo de Jenin es disparada por un francotirador del ejército israelí y sus compañeros lo graban todo mientras la trasladan al hospital. Esto le sucedió a Sabrin hace 2 semanas, pero los médicos del hospital aseguran que Israel está usando en Jenin armas de guerra que generan amputaciones o destroza los cuerpos por la potencia de la munición que están usando. Gracias, Nico. Buenas tardes. Hasta luego. Aquí en España, si alguien esperaba hoy alguna frase del rey que pudiera interpretarse como una toma de posición en el debate sobre la amnistía, bueno, pues se ha ido de vacío. Felipe VI ha evitado, durante la apertura solemne de la legislatura, ha evitado el rey cualquier referencia a la justicia que pudiera ser leída en ese sentido. Lo que sí ha hecho ha sido apelar una y otra vez a la Constitución 8 veces. Una Constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores en los que se basa nuestra convivencia democrática. Unos valores que no están anclados en el pasado y que deben proyectarse permanentemente hacia el futuro. Pero la crónica del día, más allá del discurso del rey, no es precisamente la crónica de la unidad política, más bien al contrario. PP y Vox se han negado a aplaudir el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha pronunciado un discurso en el que cuesta encontrar ese sectarismo socialista del que habla la oposición. Josué Coello, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Al acto le acompañaba el adjetivo de solemne, y de solemne tuvo mucho, pero también, como no, de bronco. La pelea comenzó después de escuchar a la presidenta del Congreso. En su discurso, Francina Armengol enumeró medidas que se han aprobado en los últimos años. La Ley General de Sanidad de mi querido y añorado Ernest Lluch, la ley del divorcio,
la despenalización del aborto o la igualdad para la ley. Y recordó la legitimidad que actualmente tiene este gobierno salido de las urnas el 23 de julio. La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos. Empezó en ese momento el murmullo en los asientos de PP y Vox, incluso con algún grito aislado desde los escaños de la ultraderecha diciendo que este acto no era un mitin. Esa es la verdadera política útil y la única huella que tenemos que dejar en... Para entonces la solemnidad ya se había acabado. Sectario, divisivo o irresponsable fueron algunos de los adjetivos que el PP dedicó al discurso de la presidenta del Congreso, lo que hizo que ni PP ni Vox aplaudieran una decisión que Feijóo volvería a hacer. Lo volveríamos a hacer, es lamentable, y le aseguro que no nos gusta tomar esta decisión. Es el peor discurso de un presidente del Congreso. Fue Santiago Abascal quien despachó su valoración con dos palabras. ¿Qué ha parecido el discurso de Armengol? Un mitin. No podía faltar la reacción a la reacción. Desde el PSOE calificaron este gesto como una falta de respeto parlamentario. Pachi López habló incluso de falta de educación. Ninguna respeto ni cortesía parlamentaria. Es no tener educación. Era un acto solemne y de solemne tuvo mucho, pero también nos deja muchas pistas sobre el tono que nos espera durante esta legislatura. Sobre el tono de esta legislatura del partido, confirman a Borja Semper como portavoz nacional, en un claro contrapunto al duro Miguel Tellado en el Congreso. Y además Feijóo ha incorporado a 4 mujeres a su comité de dirección con vicesecretarías sociales nuevas, una de ellas de igualdad. Feijóo no quería un ministerio específico de igualdad si gobernaba, no lo consideraba necesario, pero ahora que ha visto que parte de lo que motivó los resultados de las elecciones generales del PP es que le faltó mucho voto femenino, ahora se incluye una vicesecretaría de igualdad. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. Bebida energética para la portavocía en el Congreso con Tellado, tila para la portavocía del partido con Semper y aroma ayusista para la cúpula. Feijóo termina de remodelar el puente de mando de Génova y lo hace en femenino. Los últimos fichajes son una exconsejera de Ayuso, Paloma Martín, y una seguidora acérrima de la presidenta madrileña, la fuenlabreña Noelia Núñez. La primera será vicesecretaria de Desarrollo Sostenible y la segunda de Participación. A lo que aspiramos en este momento, con el nuevo equipo, con Miguel como portavoz, pues ampliar equipos, ampliar las bases y también defender con contundencia nuestra postura en el Congreso de los Diputados. Es la nueva número 3 de Génova, Carmen Fúnez. En Televisión Española hoy se han conocido 2 nuevas vicesecretarías más. La leonesa Esther Muñoz se apunta a la de Sanidad y Educación y Ana Los será la encargada de Igualdad y Conciliación, una vicesecretaría de nueva creación justo cuando muchos gobiernos locales de PP y Vox están eliminando las concejalías específicas en esta materia. Además se ha dado oficialidad a la tarea de portavoz popular de Borja Semper. Va a ser una de nuestras obsesiones, hacer una posición contundente, firme, dentro siempre del respeto institucional. El nuevo Comité de Dirección Popular contará con 16 miembros, 10 mujeres, 6 hombres. Mañana se celebra un Comité Ejecutivo Nacional para solemnizar los cambios. Eso será mañana. Y el sábado se va a celebrar la primera reunión entre PSOE y Junts en Ginebra y con mediador o mediadores internacionales. Lo único que sabemos es que será el sábado y que será en Ginebra. Porque el PSOE, que permanentemente habla de transparencia en sus pactos con los independentistas, sigue negándose a hacer público quién o quiénes serán los verificadores internacionales que acompañarán esas reuniones de los socialistas con los de Puigdemont. Santos Cerdán, que asistirá a esa reunión, el número 3 del PSOE, rebaja la importancia del encuentro con Junts. Anunciamos cuando hicimos el acuerdo que iba a haber reuniones de este tipo. No es la primera ni va a ser la última. Por lo tanto, no hay que darle más importancia a una reunión de trabajo. Y un ejemplo de cómo el PP accede a las obsesiones de Vox, allí donde necesita sus votos. En Murcia han llegado a un acuerdo para los presupuestos autonómicos del año que viene y resulta que una de las partidas que van a incluir en esos presupuestos es llamativa. Van a destinar 100.000 euros públicos de los presupuestos de Murcia a la defensa de la unidad de la nación española. No concretan cómo desde Murcia se va a proceder a la defensa de la unidad de la nación española con 100.000 euros públicos. Esto que van a escuchar es toda la explicación que ha dado el portavoz del PP, Joaquín Segado. Se introduce una partida, insisto, simbólica, me parece que son 100.000 euros, para, en el caso de que sea necesario, adoptar alguna medida en defensa de nuestra Constitución, pues una partida a la que poder acudir para cualquier contingencia que haya que cubrir.
No queda claro qué contingencia relativa a la unidad de España habrá que cubrir con esos 100.000 euros públicos, pero ahí están presupuestados. Murcia, Lázaro Jiménez. Será mañana en la Asamblea Regional cuando se empiece con la tramitación de este proyecto de ley de presupuestos para el que Partido Popular y Vox, aunque gobiernan juntos, hoy han firmado un documento para su aprobación. Un documento con 7 puntos. De entrada, no habrá fuego amigo y se comprometen a no presentar enmiendas que no tengan acordadas. Sobre ese punto 6, tan preciso y tan inconcreto al mismo tiempo, la defensa de la unidad de España, además de considerar simbólica la aportación de 100.000 euros, el portavoz parlamentario del Partido Popular, Joaquín Segado, dejaba su ejecución en manos de Pedro Sánchez. Que ojalá no sea necesaria acudir a ella, pero la realidad es tozuda y Pedro Sánchez se ha empeñado en poner en jaque el orden constitucional. Partido Popular y Vox hacen hincapié en las rebajas fiscales y en los programas de apoyo a las familias, pero también contempla ese acuerdo una reducción del 25% de las asignaciones a la patronal y a los sindicatos en 2024 y otro 25% en 2026. Y por último, se pondrá en marcha un nuevo programa que han llamado de eliminación de cualquier tipo de violencia en el ámbito del hogar, dotado de otros 100.000 euros. Oye, ¿puedo bajar la ventana? Hora 25. Aimar Bretos. Atención pensionistas, las pensiones subirán un 3,8% el año que viene. Con 8 es la misma subida que va a proponer el Ministerio de Trabajo mañana en su reunión con patronal y sindicatos para el salario mínimo, 3,8. Jordi Fábrega. Con la bajada de la inflación al 3,2% en noviembre, podemos calcular ya que las pensiones subirán a partir del próximo 1 de enero un 3,8%. Eso es lo que subirán las pensiones contributivas. Las no contributivas subirán prácticamente el doble. Con este incremento, la Seguridad Social tendrá que gastar alrededor de unos 7.000 millones de euros más en pagar las pensiones. Y desde el punto de vista de quien las cobra, la pensión media subirá unos 52 euros cada mes, mientras que la máxima superará los 3.170 euros. Esta subida del 3,8% afectará a las pensiones mínimas y muy probablemente también determinará la propuesta de subida del salario mínimo interprofesional que presentará el Gobierno mañana a los agentes sociales. Y después de 2 décadas de obras, los asturianos ya tienen AVE. Hoy se ha completado el primer viaje de la alta velocidad entre Madrid y Oviedo. Viaje de ida, Madrid-Oviedo. El de vuelta, Oviedo-Madrid, está en marcha ahora mismo. El tren llegará a la estación de Chamartín en cosa de media hora. A bordo de ese tren está Edu Hernández. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Sí, a eso de las 9:05 llegamos a Chamartín. Oviedo ha sido el lugar de encuentro para el acto de inauguración y lo abría el ministro de Transportes, Óscar Puente, haciendo hincapié en el ahorro de tiempo que se consigue. La variante reducirá de entrada en más de 1 hora el trayecto entre Oviedo y Madrid, con conexiones con La Pola, Mieres y Gijón. También los presidentes de Castilla y León y Asturias, Alfonso Fernández Mañueco y Adrián Barbón. Que nos hace ganar en competitividad, en vertebración, desarrollo sostenible. Desde el corazón de un asturiano más, que hoy tiene el inmenso honor y la mayor satisfacción que puede tener de ver culminada por fin esta obra. Y cerraba el acto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que hay más proyectos en marcha. Hay en marcha ahora mismo una cartera de más de 9.000 millones de euros para desplegar líneas de alta velocidad en otros territorios como Cantabria, como País Vasco, como Navarra, como Extremadura. Así que a partir de mañana los viajeros podrán disfrutar de este trayecto que une Madrid con Asturias. Hora 25. Aimar Bretos. Las generaciones de chavales que han nacido con pantallas en la mano son más miopes que las generaciones anteriores. 1 de cada 3 adolescentes es miope en España, con 2 dioptrías de media más que la generación anterior. La miopía se considera ya una epidemia para los expertos, que recomiendan que se limite de forma estricta el uso de las pantallas para poder frenarlo. Adela Molina. Un 29% de los adolescentes españoles es miope y cada vez ven peor. 2 dioptrías de media. Han tenido que aumentar la graduación de sus gafas o lentillas entre los años 2017 y 2022. En ese tiempo, además, los menores que sufren miopía magna, la de más de 6 dioptrías, que puede derivar en algunos casos en ceguera o desprendimiento de retina, han pasado de poco más del 1% al 8%. Entre las causas, las pantallas o el poco tiempo de ocio exterior. Elisenda Ibáñez es óptica y coordinadora de la asociación Visión y Vida.
Vida, que ha publicado el estudio. Nuestro sistema visual no está preparado para el esfuerzo que le requerimos. Cuando el hombre vivía en las cuevas, el ojo estaba preparado para mirar de lejos por si venía un dinosaurio. O sea, la visión de lejos era la que se utilizaba. El ojo realmente no ha evolucionado y le estamos pidiendo que esté más de 10 horas en cerca cada día. Este informe concluye con una lista de motivos para restringir las pantallas hasta los 7 años, entre ellas la limitación de movimientos oculares para un sistema inmaduro o que el cerebro puede asumir que el mundo visual es plano. La mirada de Xavi Vidal-Folk. Hoy se ha inaugurado la legislatura. Sorprenderá a algunos que el rey no haya aludido en su discurso de apertura al asunto más discutido en la escena pública, la amnistía. Si en vez de ser un monarca Borbón, fuese un monarca Windsor, seguro que lo habría contemplado. La diferencia tiene una explicación, aunque sea parcial. En Reino Unido, el jefe del Estado lee los discursos escritos enteramente por el gobierno. En España, es la Casa Real quien los redacta, aunque sea el gobierno quien antes de ser pronunciados los debe aprobar, pues el monarca es políticamente irresponsable y el Ejecutivo responde de sus actos públicos. Aún así, el jefe del Estado podría haber enfatizado la conveniencia de inclusión y concordia, también con quienes coprotagonizaron la transición y últimamente se distanciaron de ella, a veces ilegalmente. Por ejemplo, los nacionalistas catalanes, sin necesidad, claro, de entrar en el detalle de ninguna medida, porque las cuestiones importantes, incluso las más polémicas, deben tener reflejo claro en los discursos solemnes, so pena de rebajar su relevancia e interés. Claro que tampoco en el Parlamento de Westminster ninguno de sus miembros se atrevería a asociar al primer ministro con el terrorismo, como aquí ha hecho el jefe de la oposición. Fue el gobierno de Londres el que negoció abierta y públicamente con dos grupos armados violentos, contrarios entre sí y experimentados en el uso de la acción terrorista. Fueron los acuerdos de Viernes Santo de 1998 que llevaron la paz a Irlanda del Norte. Y el mismo Parlamento suele disponer de más información previa y minuciosa de los proyectos del Ejecutivo en lo que aventaja al Congreso de los Diputados. Una lección para el Gobierno de España. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.